Buenos días, queridos hermanos. Hemos tenido el placer de saludar. Vamos a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia ante nuestro Padre Celestial y vamos a que Él sea el día de hoy enseñándonos lo que quiere para su iglesia. Oremos. Padre mío que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo bendito nombre. Dios, Padre, te agradecemos, Dios, por lo que haces en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por el tiempo que nos das y nos bendices, Dios, que yo, Padre, sea un instrumento, Padre, de lo que quieres que nosotros aprendamos, Dios, lo que quieres instruirnos para nuestro día a día, Padre, para poder comprender tu voluntad, Padre, y lo que quieres para cada uno de nosotros, Dios. Gracias por las personas que se han tomado el tiempo, Padre, de poder venir y aprender tu palabra, Dios, y los que, Padre, no han podido por dificultades, ayúdalos, Padre, las necesidades que tengan, Padre, Dios, ayúdalas a poder solventar, Padre. Gracias por todo lo que haces, Dios bendito, que este tiempo sea, Padre, como un olor grato ante tu presencia, Padre, y que podamos, Padre, aprender más de ti, Dios. Gracias, Padre, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 21. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 21. Vamos a leer, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio a servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una lectura muy larga de 21 versículos, pero nos deja una gran enseñanza. Y para el tema del día de hoy, que bueno, creo que se nos congeló la pantalla, es: ¿un cristiano de costumbre? ¿Somos cristianos de costumbre? Quiero analizar los dos primeros versículos, que son la punta del iceberg de esta enseñanza. Cuando Pablo exhorta
está exhortando a los hermanos creyentes, a los hermanos ya convertidos, ya bautizados, que han entendido el Evangelio de Dios. A esas personas exhorta. Y cuando en el versículo 1 dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, en el griego la palabra ruego es como un llanto de un padre que ruega a su hijo. Es como que si a través del Espíritu Santo Pablo nos está suplicando que debemos entender que por la misericordia de Dios debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que esto es un culto racional. ¿Qué se refiere cuando habla que esto es como un culto racional? Al momento de yo entender ¿qué estoy haciendo o por qué estoy viniendo aquí a alabar a Dios? Cuando hablamos de la palabra racional, es cuando tenemos la raciocinio o la inteligencia de poder comprender qué estoy haciendo aquí sentado. Lo que Pablo está exhortando a los hermanos en Roma y lo que nos exhorta a nosotros como iglesia es que al momento de yo presentar mi sacrificio, mi cuerpo sacrificio vivo, eso es un culto racional, eso es lo que yo debo comprender. Si yo no comprendo lo que estoy viniendo a hacer aquí, los domingos, los miércoles, los sábados, si no comprendo lo que es llevar una vida cristiana, no estoy entregando un sacrificio vivo, porque no estoy entregando un culto racional. Si mi pensamiento no es el de entender que Jesucristo murió en una cruz por mis pecados y por eso yo mantengo una comunión, participo de la cena, participo de los cantos, si yo no comprendo eso, es como cuando decían en el colegio: vienen a calentar asientos. Y es difícil a veces de escuchar eso. A veces los maestros en los colegios, en las universidades, cuando no prestábamos atención, decían: vienes a calentar el asiento. Y puede suceder eso incluso aquí en la iglesia. Y es lo que nosotros debemos de pensar: ¿qué estoy viniendo a hacer? Porque si no estoy con mi raciocinio y el entendimiento de qué estoy haciendo aquí cada domingo, cada día de mi vida, siendo un cristiano, solo estoy calentando un asiento. Muchas veces los predicadores hemos escuchado decir: esto no es un club, no es que pagué por una membresía y vengo solo porque ya la pagué, sino vengo porque tengo el entendimiento, estoy comprendiendo que lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros hace que yo tenga una comunión, sea partícipe de la cena del Señor, sea partícipe de los cantos. Y el siguiente versículo dice: no os conforméis a este siglo. Y es lo que Pablo exhortaba a los romanos, ya que entendimos que lo que venimos a hacer aquí no es algo así a la ligera, que debo tener razón y entendimiento. No debemos permitir que la sociedad o las filosofías de la sociedad venga hacia nuestra iglesia. Y es lo que pasaba en Roma. Los hermanos se conformaban a las necesidades de ese siglo y no transformaban su mente, no se renovaban en la manera de lo que Dios quería, y nos convertíamos en un cristiano de costumbre que solo viene porque se sienta, terminó y se va. En mi niñez tengo dos escenarios muy bien planteados en mi mente. Mis padres siempre fueron, yo nací en un hogar muy cristiano, mis padres siempre fueron muy estrictos con nosotros. Cada sábado, antes de irnos a dormir, tenía que tener planchada mi camisa, planchada mi pantalón, lustrados mis zapatos, hasta los medias ya tenía que tener lista. Pero no lo hacían con una medida como los militares, que no, de estar preparados, no. Yo ahora a esta edad comprendo. Lo que mis padres trataban de hacer es que tenga en cuenta qué voy a hacer al día siguiente. Tengo que tener conocimiento y raciocinio de lo que voy a hacer al día siguiente. Y mi otro escenario que siempre voy a recordar y nunca se me va a olvidar,
no me acuerdo a dónde nos dirigíamos, pero estábamos en el balde de una camioneta. Y no me acuerdo qué persona me preguntó delante de mi papá, ¿por qué vienes los domingos? Y yo en mi ignorancia respondí, bueno, es que mi papá me trae. Y mi papá me quedó mirando con esa mirada que muchos de ustedes conocen. Esa mirada que da escalofríos. Pero entendí que no es porque Él me trae. Tal vez de niño sí. Pero cuando ya vas creciendo, nosotros conversábamos con nuestra familia y decíamos, ya nosotros no dependemos de la fe de ellos. Cada uno de nosotros ya tiene una responsabilidad de poder asistir, de levantarme temprano, de desayunar. Ya tenemos que preparar nuestro propio desayuno porque debemos comprender que tengo que venir aquí a la iglesia y tengo que venir temprano. Y más si me toca ser partícipe del culto de ese día. Es lo que Pablo está exhortando a los miembros de Roma, a los hermanos creyentes. No debemos conformarnos de este siglo, sino que debemos transformar nuestra mente para poder entender la voluntad de Dios, que es perfecta. Y para eso, para nosotros poder comprender todas estas cosas, debemos primero ser parte del cuerpo de Cristo. Versículos 3 al versículo 8 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Lo que estaba pasando en Roma es que como se estaban acostumbrando a la sociedad, habían olvidado que tienen una responsabilidad. Mi mano derecha no puede hacer lo que mi pierna derecha hace. Mis piernas me permiten movilizarme a cualquier lugar, mis manos no. Así de igual manera, mis manos me permiten agarrar las cosas, mis pies no. ¿Qué quiere decir con eso? Cada uno de nosotros tiene una diferente función. No significa que el que predica está más arriba o el que hace visitas está más arriba. Dios no está poniendo pirámides donde el que enseña está más arriba o el que sirve está más abajo. No. Lo que está diciendo es que cada uno de nosotros, como parte del miembro del cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad. Y eso es lo que muchas veces, en lo que pasaba en Roma, no se estaba cumpliendo esa responsabilidad. Estábamos siendo un cristiano de costumbre. Un cristiano que, bueno, el hermano ya predica, me va a enseñar. Yo solo vengo, me siento y se acabó. Bueno, ya están designadas las personas para la limpieza, ya no hay nada que hacer. O ya muchas veces hemos tratado de que la iglesia se una y teníamos el refrigerio de 15, 20 minutos, pero incluso entre nosotros mismos, los que estábamos liderando, ya veíamos que incluso entre nosotros ya nadie quería hacer. Lo que Pablo está exhortando a los romanos es que nosotros, primero como líderes, debemos entender que no solo nosotros tenemos que acaparar todas las funciones de un cuerpo. Nosotros los líderes no solo tenemos que estar siempre acá adelante, o si es necesario, o no siempre opacar a las demás personas, sino que como líderes tenemos que llevar a que las personas sean parte de ese cuerpo y formen parte de una función. Y como miembros de la iglesia debemos comprender que somos parte de un cuerpo y que tenemos una función.
que si no la cumplimos, estamos siendo un cristiano de costumbre. Y es difícil, hermanos. No piense que porque yo estoy predicando esta parte, no me ha tocado a mí. Cuando yo realizaba esta parte de mi prédica, me decía yo mismo, yo ahora ya tengo un trabajo y ya falto los miércoles. Antes éramos, toda mi familia los miércoles veníamos, ahora solo ya viene mi papá. Y cuando preparaba esto, yo mismo me decía, yo estos errores, yo estoy siendo un cristiano de costumbre, que solo viene, se sienta, escucha la prédica, da la oración final y ya estoy listo para irme. Y seguir con las actividades de mi semana. Estoy siendo un cristiano de costumbre. No piense que las personas que estamos acá adelante, no nos damos duro también con las enseñanzas que preparamos, porque para nosotros también es. Si yo les predico hoy a ustedes que debemos dejar de ser cristianos de costumbre, pero yo sigo siendo un cristiano de costumbre, ¿qué estoy predicando? Y es lo que Pablo exhorta a los romanos. Debemos cargar con esa responsabilidad, como esa parte de ese cuerpo, que tenemos diferentes funciones, pero que debemos trabajar. Cada año, mis hermanos, tenemos muchas veces una reunión de varones, donde nos juntamos alrededor de 30, 40 varones, hermano Ricardo. Al principio de cada año, siempre nos juntamos 30 varones, nos sabemos juntar y terminamos trabajando 5. Y es la realidad. Todo ese cuerpo que estábamos preparando al inicio de cada año, muchas veces no se llega a cumplir. Entonces, debemos ser parte de ese cuerpo. Debemos comprender que al momento de yo entender, ya que estoy presentando un culto racional, al momento de yo entender lo que Cristo hizo por mí, que yo tengo una responsabilidad como miembro de esta iglesia. Para ello, mis hermanos, la comunión es muy primordial. No debemos ser cristianos de costumbre que se acostumbra a lo que los demás hagan, sino ser partícipes de esta responsabilidad que ha puesto por la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Ha puesto el don de enseñar, el don de exhortar, el don de servir, el don de todo lo que hemos visto. Ya hemos estudiado acerca de dones, hemos podido diferenciar en cada uno de nosotros los dones. Entonces es momento de trabajar. Yo sé que hay limitantes, yo sé que ahora que ya tengo un trabajo un poquito más estable, que Dios me ha bendecido, comprendo lo que es a veces saturarte de trabajo y no tener tiempo para nada, pero eso se le llama sacrificio. Eso es lo que Pablo exhorta, sacrificio. Sacrificio significa que de lo que se estableció, yo debo dar más. Sacrificarme por cumplir la voluntad de Dios, por entender lo que la voluntad que quiere para cada uno de nosotros. Pero todo eso, mis hermanos, debemos hacerlo con amor. Un amor sin fingimiento. Versículos de 9 al 16 dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Lo que Pablo estaba viendo, la deficiencia en los creyentes en Roma, era que no había un amor fraternal. No había una comunión entre ellos. No había el momento donde como iglesia podíamos doblar rodillas y orar. O si algún hermano pasaba necesidad, ayudarlo. O si algún hermano estaba pasando por una crisis,
estar ahí para Él. Y es lo que exhorta a Pablo a Roma, a que todo lo que hagan ellos sea con un amor fraternal, un amor no fingido. Y lo que nos exhorta y podemos traer a nuestra enseñanza, a nuestra época, es que de la misma manera debemos hacer cada uno de nosotros. Pero mis hermanos, la semana pasada presencié una escena muy penosa. Aquí mi hermano oró, se iban a dar los anuncios y ahí atrás ya se estaban recogiendo las sillas. Y en mi corazón sí sentí un poquito de tristeza, porque debemos preguntarnos, ¿en qué momento, si yo me voy en el momento de los anuncios, ¿en qué momento usted ora por los hermanos que están afligidos? ¿En qué momento oramos por las necesidades de los demás hermanos? ¿En qué momento yo sé que mi hermano está pasando por necesidades que yo puedo ayudarle? Si cuando se escucha la oración final ya estamos parándonos y pensamos que los anuncios no son importantes. ¿En qué momento? Y es lo que pasaba en Roma. No había un amor fraternal entre hermanos. Por eso Pablo dice: gozaos con los que se gozan, sufran con los que están en tribulación, oren entre ustedes. Pero muchas de las ocasiones, mis hermanos, y yo también, por eso les digo, yo también cada momento que hacía esta prédica reflexionaba. En mi hogar tenemos una costumbre. Cuando llegamos ya después del culto y estamos comiendo, siempre preguntamos: ¿quién faltó? Mi papá es muy bueno para recordar nombres y rostros. Yo solo para recordar rostros, yo no recuerdo nombres. Y mi papá siempre dice: faltó tal persona, y él empieza a llamar. Pero cuando nombra a tal persona, yo: ¿y quién es? El hermano tal. Yo soy una persona más que recuerda rostros que recuerda nombres. Y ese es mi defecto. Yo por eso este año trato de meterme al ministerio de benevolencia, porque el amor que en realidad Dios está queriendo es que nosotros podamos compartir entre nosotros, hermanos que se encuentran en las dificultades que podemos ver en este país y en esta ciudad, hermanos que muchas veces se encuentran sin trabajo, sin qué comer. Hay hermanos muchas veces que no vienen porque no tienen para un pasaje. Hay hermanos que no han comido en el día. Y usted se preguntará: pues yo no he sabido. Pues ahí está la razón de por qué quedarse después de los anuncios. Ahí está la razón de cuando me levanto: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Eso es lo que estaba exigiendo Pablo a los romanos. Gracias. Es lo que Pablo nos está, a través de su Espíritu Santo, nos está tratando de enseñarnos a nosotros, y que nosotros pongamos esto en práctica. Yo sé que muchas veces relacionarnos con otras personas es muy difícil. Los jóvenes especialmente a mí me conocen y mis hermanos me conocen. Aunque yo soy una persona muy elocuente, ustedes me ponen al lado de alguien y, hermanos, yo no hablo. Para mí es muy difícil. Soy muy antisocial. Si no hay un tema de conversación de en medio que muchas veces a mí me interesa, yo me siento y murió para mí. Pero eso es con lo que debo batallar. Eso es con lo que debemos batallar. Al momento de llegar, al momento de salir de este culto de adoración, cuando lo hacemos racionalmente, es que yo pueda preguntarle: hermano, ¿cómo está? Ese es el amor fraternal que debemos tener los unos con los otros. Y si tenemos un hermano que está pasando necesidad, hacerlo conocer a la iglesia. De alguna u otra manera, hermanos, Dios nos ha puesto para que nosotros podamos ayudarnos entre nosotros. Así sea de manera con una oración o con algo de dinero, pero podemos ayudarnos los unos a los otros. Ese es el amor fraternal que busca Dios en cada uno de nosotros. Y eso es cuando presentamos un culto, raciocinio, con una razón y entendimiento, y cuando dejamos de ser un cristiano de costumbre. Esa es la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros, lo que espera de la iglesia de Cristo. Amén. Estamos despiertos.
Versículos del 17 en adelante dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas venciendo lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay una frase muy escuchada alrededor de nuestras sociedades: respete para que lo... Más durito, no escucho. Respeten para que lo... Y tengo que decir que esa frase está en contra de todo pensamiento cristiano. Y es lo que Pablo habla aquí. El ser humano, la sociedad dice: respeten para que lo respeten. Pero Pablo, a través del Espíritu Santo, dice: dale de comer a tu enemigo. Así te haya faltado el respeto, así él no te respete, respétalo. Y cuando empecé a estudiar esta parte, digo, esta es la parte más difícil de todo cristiano. Y es verdad, es la parte más difícil de los cristianos. Porque muchas de las ocasiones alguien ya me miró mal y esa persona no se lleva conmigo. O alguien tuvo un pensamiento diferente al mío, esa persona ya me cae mal. Y muchas de las ocasiones esta parte tiene que ver nosotros con el mundo. El mundo nunca veces va a cambiar porque entre nosotros muchas veces hay esas diferencias y esos pleitos. ¿Cómo pretendemos cambiar al mundo si muchas veces entre nosotros nos peleamos? ¿Cómo pretendo dar de comer a mi enemigo si muchas veces entre nosotros nos peleamos? Y lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 17 es: no paguéis a nadie mal con mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es como nosotros debemos actuar delante de las inconformidades muchas veces que tenemos en cada uno de nosotros, los roces que tenemos. Yo sé, mis hermanos, que cada uno tiene su punto de vista, su diferente opinión, su diferente entendimiento, pero lo que dice después es: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Se me pasó un versículo. No seas sabio en vuestra propia opinión. Dice: no seas altivo, sino asociándote con los humildes. Yo sé que muchas veces a cada uno de nosotros el conocimiento nos es dado. Y yo sé que hemos podido alcanzar un estado de nivel mucho mayor que muchos hermanos. Pero no significa que por eso yo tenga que ser altivo o creerme mejor que alguien. Sino lo que está pidiendo Pablo es que ya que tú comprendes, tú puedas enseñar al que no comprende de una manera humilde. Yo sé que muchas veces es difícil entre nosotros porque tenemos diferentes entendimientos, pero lo que Pablo nos pide es que nos tratemos con un amor, que nos respetemos a pesar de que no nos respeten. Y eso muchas veces incluye incluso a las personas de afuera. El actuar con honestidad es nuestro trato con los demás. Tiene más importancia que andar haciendo propaganda de lo que creemos. Y debemos empezar a practicar. El valor no está en la literatura que podamos difundir en sí misma, en muchos casos siendo las huellas que nosotros estamos dejando en nuestro paso por el mundo y que acredite el testimonio público de nuestra fe. Como les digo, muchas veces esto es muy difícil de hacerlo, y en realidad es muy difícil de hacerlo, pero debemos hacerlo. Es difícil. Cuando Pablo dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego es cuando el hierro llega a un punto incandescente que se vuelve rojo. Y cuando dice amontonarás sobre su cabeza, es cuando muchas veces hay vergüenza en alguien.
¿Se han visto cuando alguien se pone a veces en vergüenza o como bueno, no dejarlo en ridículo, pero es como dejar en vergüenza, es como que esa persona no quiere aceptar muchas veces el que está en estado mal y se pone rojo. Lo que está diciendo Pablo es, no vas a vencer al mal, no vas a vencer al mundo con nuestros actos muchas veces de violencia. Es que los hermanos de allá están mal y yo estoy bien. O muchas veces no hacemos actos de bondad, porque lo que al final del capítulo dice es, no seas venciendo de lo malo, sino vence con el bien el mal, sino que nuestras actitudes, la hospitalidad que yo le muestre a mi enemigo, va a hacer que mi enemigo pueda comprender que Dios vive en mí. Y a pesar de que tal vez usted no evangelice o no enseñe aquí adelante, esa es una manera de evangelizar hacia los demás también. Hay muchas historias a través en Ecuador de la Iglesia de Cristo, de hombres que han querido vengarse de otros hombres y terminan siendo hermanos de la iglesia. Yo he escuchado muchas historias, especialmente en Riobamba, en Cuenca, aquí no mucho porque estamos viviendo, pero he escuchado muchas veces personas que han querido dañar a otros hermanos y terminan siendo parte de la iglesia de Cristo, porque esos hermanos mostraron, en vez de mostrar un forcejeo entre ellos, le mostró un acto de bondad. Y eso permitió que esta persona pueda entender que lo que estaba haciendo estaba mal y unirse y ser parte de la iglesia. Entonces, nuestra misión no es enfrentar al mal forcejeándolo, sino con actos de bondad, con actos de misericordia, así como esa persona, como Jesús subió a esa cruz. No lo merecíamos, no merecíamos que Jesús se crucificara, pero Él lo hizo como un acto de bondad para que nosotros podamos estar el día de hoy reunidos presentando un sacrificio vivo a Dios. Amén. Leí un libro acerca como hechos, se me fue la palabra, eventos que ocurrieron alrededor de la vida de Jesús y cómo son verdaderamente evidencias cristianas. Estaba leyendo un libro acerca de evidencias cristianas y una parte del libro me dejó helado cuando se refería a esto. Si en realidad Cristo no hubiera subido a la cruz, si en realidad todo esto fuera una mentira de que no resucitó el tercer día y todo eso, ¿por qué estas 10 personas sacrificaron, estos 10 apóstoles y muchas otras personas más sacrificaron su vida por una mentira? ¿Por qué sacrificarían su vida por una mentira? Si fuera esto una mentira, cualquiera de los 10 apóstoles, yo sé que uno por lo menos hubiera caído y dicho, no, estamos mintiendo, en realidad, mira, el cuerpo está aquí, no resucitó nada, todo esto fue una mentira. Pero ¿por qué estos hombres estaban bien convencidos? Y no solo los 10, después toda una época cristiana estuvo bien convencido que nunca dio su brazo a torcer, nunca negaron a Cristo, a pesar de que tenían la muerte enfrente de ellos, nunca negaron que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué nunca? ¿Por qué no dijeron, no, es que si es mentira, esto era solo para que nuestra ideología siga creciendo? ¿Por qué? Porque entendieron, porque razonaron y comprendieron que esto era verdad. Y es lo que Pablo está exhortándonos. Nosotros comprendemos y entendemos que esto es verdad. Entonces, si nosotros comprendemos y entendemos que esto es verdad, todo esto lo que tenemos que venir haciendo, todo esto lo que hemos estudiado, de ser partícipes dentro del cuerpo del Cristo Jesús, del cuerpo, los miembros de la iglesia,
de tener un amor fraternal los unos con los otros, de darle de comer a mi enemigo y hacer actos de bondad para que podamos vencer al mal, es lo que nosotros debemos entender y hacer. Para concluir, hermanos, no permitamos ser un cristiano de costumbre, sino un cristiano que está dispuesto a transformarse por medio de la renovación de los actos que debemos relacionar a nuestra vida, a saber que tenemos un deber, una responsabilidad con el don que se nos ha puesto, con el don que se nos ha dado bajo la gracia de Dios, que debemos tener un amor fraternal con cada uno de nosotros, que debemos amar a nuestros enemigos, ayudarlos en lo que más podamos y así podamos traer a esas personas. Y cuando nosotros podamos transformar y renovar todo eso, entregaremos un culto racional a nuestro Dios y podemos encontrar la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Amén. Vamos a orar. Padre mío que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dios, te agradecemos, Padre, porque has puesto en cada uno de nosotros el poder venir el día de hoy y comprender, Padre, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, Dios. Sabemos, Padre, que como hombres y nuestra naturaleza nos es difícil muchas veces comprender y entender y hacer, Padre, todo lo que tú nos pides, pero, Padre, esa lucha es día a día y tú no nos has dejado solos, Dios. No nos has dejado solos y estás cada día a cada uno de nosotros apoyando a que podamos trabajar, Padre, para comprender tu voluntad y hacer tu voluntad, Dios. Que cada uno de nosotros, Padre, podamos realizar estos actos de bondad para poder traer a personas que están perdidas a tu luz, Dios. Gracias por este tiempo, Padre, y que todo, Padre, lo que hayamos estudiado sea un olor grato a tu presencia, y que no, Padre, sea solo de este tiempo, sino que sea para siempre lo que hayamos entendido el día de hoy, Dios. Gracias.